Antes de empezar no olviden suscribirse y comentar, eso me ayuda bastante. Sin más que decir, que comience el capítulo. Yo y mi gran bocota. Ahora mismo no sé qué decir, estoy amarrado, pero la mismísima Kunou me mira de forma intensa. Su mano está sobre mi cabeza y me aprieta bastante fuerte. Después de haber dicho su nombre, ella le pidió a sus súbditos que simplemente se fueran, y ella de alguna forma extraña logró hacer que las ramas que me amarraban se convirtieron en una pequeña jaula que caminaba por sí sola con patas de madera. Cuando estuve adentro de su pequeño castillo personal, pude ver que aquí no había casi nadie, o mejor dicho, no había nadie más que ambos. Luego ella simplemente me miró, tomó mi cabeza con fuerza estrellándome en los barrotes de madera para luego volverlos a convertir en simples cadenas a mi alrededor. ¿Cómo sabes mi nombre?, dijo la mujer frente a mí. Allá estaba totalmente angustiada. Era extraño, pero esta mujer de verdadero idéntica a su yo de niña, solo que mayor, impulsiva y fácil de explotar. Ella me tocó con más fuerza, sentía que me podía arrancar la cabeza en cualquier momento. ¿Sabes quién soy?, preguntó ella más con furiosa, pero más que eso podía notar algo de esperanza. Sí, eres Kunou, eres la hija de Yasaka, la líder de la facción de los yokais, convirtiéndote directamente en la heredera. Cada palabra que decía así que Diga se sorprendiera cada vez más. No entendía por qué está reaccionando así. Sus ojos ámbar solo estaban fijos, sus orejas fijas también en mí, e incluso sus 9 colas estaban completamente arriba, quietas, escuchando todo lo que estaba diciendo. Pero luego hizo un gesto, frunció el ceño, su cara de incredulidad pasó a una de tristeza absoluta. ¿Ella me recuerda? Más que una pregunta para mí, parecía que era una pregunta para ella misma. Pero pronto, de repente, un recuerdo pasó por mi mente. Cuando descubrí a Aika. Y todo lo que hice fue borrado por completo. He vuelto ahora, lo comprendía. Todo lo que estaba sintiendo es lo mismo que yo sentí en aquella ocasión. ¿A ti también te borraron?, dije sin pensar. Ahora lo comprendía bien. Cuando me topé con Yasaka en aquella ocasión. Mi recuerdo. Yasaka solo mirándome con seriedad, desconcierto y a la misma vez algo de ira. Yo no tengo ninguna hija llamada Kunou. Fin del recuerdo. Cuando recordé eso me quedé como estúpido. Estaba siendo juzgado, pero nunca se me pasó por la cabeza que algo similar le hubiera pasado a otra persona. Ella no me recuerda, ¿verdad?, preguntó ahora. Ella estaba completamente triste, lo comprendió completamente. Ella estaba decepcionada. Yo le había dado un toque de esperanza cuando le dije que la conocía, pero ahora se lo arrebaté. No, ella no te recuerda, lo siento, dije. Me sentía fatal, podía entender perfectamente lo que ella sentía, era lo mismo conmigo. Ella me soltó de inmediato, ya no estaba amarrado con el tronco, simplemente este desapareció. ¿Cómo está ella?, preguntó ella. Me volteó a ver para luego tomar una pipa y comenzar a fumar de ella. Bueno, recientemente entramos en una pelea contra un grupo llamado los Jinetes del Apocalipsis, dije, sin mentirle. Ellas eran su hija y tenía derecho a saberlo. ¿Murió?, preguntó un poco triste. No. Ella está bien, está un poco adolorida, aunque hubo muchas bajas de todos lados, dije recordando todos los que murieron. Incluso las personas que yo había matado. El pecado de la ira y también todos los otros que había matado en el camino entre se entrenaba mi nuevo poder. ¿Eliminaron a los jinetes?,
Preguntó ella mirándome. Parecía que ya estaba un poco más aliviada. De verdad, había crecido bastante en todos estos años. Sí, dije mientras cruzaba los brazos y miraba que estaban un poco adoloridos por todo el jaloneo. Miré a mi alrededor. Era impresionante cómo ella había mantenido todo esto. O mejor dicho, como después de todo lo que vi afuera. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué todo esto está así? Todo mi mundo acaba de caer. ¿También qué te pasó a ti? Ella dejó de fumar y me miró. Parecía que estaba un poco seria. ¿De verdad quiero saber? Me preguntó. Sí, dije sabiendo que necesitaba saber qué es lo que estaba pasando aquí. Ya tenía la sospecha de que había sido un pecador y con todo lo que pasó creo que era justo. Después de todo este era mi hogar. Suspiro. Dejé que ella se prepara para decir que no era una historia linda. No comenzó aquí, comenzó en nuestro mundo, dijo ella. Unos de esos bastardos llegaron a mi lugar, tenían la misma intención que darse con mi madre, dijo ella. Mientras fumaba con algo de melancolía. Y luego tiró el humo. Lucha contra ellos, todos lo hicimos. Mi mamá también lo hizo. Uno de esos bastardos se enojó cuando le arañé la cara. Me castigó haciendo que todos olvidaran mi existencia, dijo con algo de tristeza. Lo siento, ella negó con la cabeza. No te sientas así por mí, yo tomé la decisión de pelear, dijo. Cuando pelearon contra todos los guardias y los derrotaron. Ambos pelearon entre sí para saber quién se quedaría. Mi mamá dijo, mientras simplemente miraba por una ventana al pueblo que parecía que la adoraba. Uno, como te puedes dar cuenta, controlaba la realidad a su antojo. Ahora que lo pienso, creo que tenía límites, ya que no vi que pudiera decir simplemente que los monstruos desaparecieran. Se tenía que pelear contra ellos. Ella pensó en eso por un momento. Gemí. ¿Qué pasa? Preguntó ella al escuchar mi pequeño gemido. Nada, casi me caigo por mi torpeza, dije. Ella simplemente me miró un segundo y simplemente dio un fumo de su pipa. O dijo simplemente. Por primera vez me detuve antes de cagarla otra vez. Ahora lo entendía, ese tipo tenía el mismo poder que Aika. No entendía bien cómo podía pasar eso de que existieran pecados exactamente iguales. Supongo que sé, lo tendría que preguntar a la lagartija. El otro es la razón por la que yo estoy aquí, dijo ella ahora poniéndose un poco seria. El otro tenía un poder que le permitía crear bestias de todo tipo. Lo vi crear cientos de bestias, incluso una especie de QB más fuerte que el de mi madre, dijo mientras parecía que miraba disgustada. La pelea estaba muy pareja entre ellos. Cada monstruo que aparecía, el de la realidad, podía eliminarlo con una habilidad extraña, pero tampoco podía acercarse al otro tipo, ya que de inmediato invocaba otra vez ya más fuerte que la anterior, dijo mientras parecía que le enojaba cada vez más ese recuerdo. El maldito de las bestias terminó invocando algo que llamó Mahoraja, dijo disgustada. Pero yo, cuando recordé eso por mi mente, pasó cierta bestia que era de las más fuertes, por no decir el tercer personaje más fuerte de su manga. Él tenía una forma muy extraña, alas en su cara y una cola en su nuca totalmente blanco, y tenía una fuerza y brutalidad inmensas, dijo ella. Parecía que recordaba perfectamente eso. Cuando él apareció, de inmediato dejó muy mal herido al que invocaba bestias. Era interesante haber visto cómo él había sido vencido por su propia creación y luego se enfrentó al otro idiota de la realidad. Cuando él dijo eso me hizo recordar aquel dato de Mahoraja, es que tenías que dominarlo. Él debió haberlo invocado sin recordar ese detalle de él.
El hombre parecía desesperado e intentó eliminarlo de muchas formas, pero el monstruo se regenera rápido, dijo. Parecía que verdaderamente había pasado un infierno peor de lo que vio Shibuya en el manga. Pero al final el tipo de la realidad, en un momento de desesperación, decidió crear un portal a otra dimensión para deshacerse de él. No podía permitirlo, no podía permitir que simplemente el tipo que provocó un infierno en mi aldea hiciera todo eso y yo hubiera quedado impune, dijo, mientras comenzaba a mirar el pueblo y luego mirarse. Parecía que estaba a punto de romper su pipa. No podía dejarla así que me acerqué y comencé a acariciar su hombro para intentar calmarla. Ya había intentado esto con otras personas, todas me odiaban por ser un pecador, pero a ella simplemente le relajó. Por primera vez no me despreciaban. Tomé una espada. Cuando él estaba a punto de llevar a Mahoraja lo apuñalé por la espalda, dijo, mientras señalaba una espada rota y destrozada en la pared. Por desgracia eso hizo que él, yo, Mahoraja y el invocador de monstruos nos caímos todos en el portal, dijo mientras simplemente se relajaba. Yo simplemente no sé qué pasó, dijo ella finalmente dejando su pipa de lado. Yo maté al tipo de la realidad y de inmediato el monstruo ese me ignoró por completo y apuñaló con toda su fuerza a el invocador de monstruos, y ahí tuvo que haber terminado todo. Ambos murieron y el monstruo desapareció simplemente después de que ese muriera, dijo ella completamente estresada. Parecía que verdaderamente no entendía nada. Pero después simplemente comenzaron a aparecer monstruos de la nada. Durante casi 1500 años, he estado aquí peleando y ayudando a toda la gente que puedo, pero esto no termina, dijo ella completamente desesperada. Intentaba consolarla de todas las formas que podía. Debió haber vivido un infierno enterarte de que fuiste olvidada y aún así sacrificarte por el pueblo quedando atrapada aquí. Escuché unas risas escalofriantes en cabeza. Con solo eso ya me había dicho todo. Esa lagartija, tú sabes lo que realmente pasó, ¿verdad? Pregunté. Ella me miró confundida como si no supiera nada tampoco. Mi ojo comenzó a prenderse fuego de color rosa. Esto no había pasado nunca. Mis labios comenzaron a moverse por sí solos. Sí, sé lo que pasó, dijo. Podrías pensar en esto como una posesión, pero era raro. Aún podía moverme por mi cuenta, solo estaba moviendo mis labios nada más, no controlaba ninguna de mis otras acciones. ¿Qué pasa exactamente?, preguntó ella completamente confundida. Quería saber la verdad tanto como ella. Hay ciertas reglas que se siguen. Cuando alguien que no es un pecador mata a un pecador, el pecado no es demorado, este simplemente brinca a otra persona para que el proceso se repita, dijo él recordándome un poco cómo era ese proceso. Una persona se suicida y tomamos el control de esa persona reencarnando con el pecado. Aquí alguien debió haber obtenido el pecado, te menciona la chica. Y por lo que se ve puede ser uno de los más poderosos de la historia, dijo ese monstruo. Parecía que le hacía gracia el ver a toda la humanidad teniendo que refugiarse dentro de una ciudad subterránea. Ya veo, dijo Kuno aceptando todo lo que había pasado. Tengo una pregunta, dije sin entender un poco algo. ¿Qué pasó?, preguntó un poco molesto. La lagartija era extraño para cómo estar hablando conmigo mismo de cierta forma. En nuestro caso sabemos que tú y yo estamos atados ya que reencarné. Pero en este caso el pecado viajó solo, no hay ningún otro reencarnado, ¿o sí?
Pregunté después de todo esto no es cierto, por lo que me había explicado Dios, Él fue quien proporcionó las almas, pero en este caso nadie proporcionó un alma, ni siquiera estoy seguro si Él pudo haber perdido algo como esto. Pero Él solo sonrió, no hay alma, solo es el pecado. ¿Estás viendo el desastre que podríamos provocar si tu alma o la de los otros no los contuviera?, dijo él. Eso me impactó a mí mismo y a la propia Kuno. ¿Realmente harías algo como esto si fueras libre?, pregunté viendo la destrucción completa de todo lo que había pasado en mi mundo. Yo no soy Kurama, no soy una especie de cliché viviente que va a ser tu amigo. Tampoco soy como Sukuna que solo busca peleas. Solo soy de qué clase de tonterías estás hablando, se creó para la destrucción. Aunque estoy débil, poco a poco iré fortaleciendo, declaró para luego mirar a Kuno. Te ayudaremos contra el pecador, pero lo quiero ese pecado, y además no tienes otra opción más que dármelo. Después de todo, si tú a uno de tus niños del maní lo mata, el pecado solo saltará a otra persona. Nosotros somos los que tienen que matarlo, si no, no funcionará nada, dijo mi pecado a Kuno. Ella solo lo miró. Luego miró hacia el pueblo, hacia su gente. Acepto, de todos modos no hay ninguna otra opción, prefiero 1000 veces que tú tengas ese pecado y él te pueda contener a ver toda esta cosa, dijo la mujer Kitsune. Por cierto, puedo sentir la presencia de esa persona, puedo ver que está muy mal herida, podemos curarlo, será bastante útil en esta misión, dijo mientras simplemente se iba. Eso último no pude entenderlo bien, ¿de qué estaba hablando exactamente este tipo? Suspiro, de inmediato chasqueó los dedos, y unas escaleras se abrieron a través de una pared. Ven, dijo, y de inmediato Camila junto a ella. Para mi sorpresa, caminamos por unas escaleras de caracol, hasta llegar a una zona secreta. Una pequeña habitación donde hay raíces, se enrollaban unas contra otras formando una pequeña cama hecho de los mismos flores brillantes. Parecía que intentaba curar de todas a todas. Me sorprendí por quién estaba en esa cama. Pelo blanco que llegaba ahora hasta sus hombros. Gran parte de su cuerpo estaba cubierto por escamas blancas. Pero aún así se puede distinguir fácilmente quién era él. ¿Vali? Notas, bueno, este capítulo ya demostró algunas cosas. Si mientras más pasa el tiempo el pecado está ganando cada vez más y más poder. Antes de que se lo pregunten de cómo funciona el pecado del creador de monstruos, aquí les dejo la pequeña nota. Pecado de domador de bestias. Puedes invocar cualquier tipo de criatura que esté en tu mente. Incluidas bestias que ya conoces o que tienes conocimiento sobre ellas. Su habilidad desgraciadamente tiene un pequeño defecto, y es que copiará al monstruo tal como lo recuerdas. Por eso cuando este pecador utilizó a Mahoraja, él pensó que podría controlarlo debido a su pecado, pero debido a que las cosas no funcionan así, el propio lo terminó matando. Por las reglas que todavía tiene el Shikigami. Por otro lado, tiene un defecto enorme, y es que todo funciona con perspectivas. En pocas palabras, mientras más débil o fuerte te lo imaginas, así aparecerá. Por ejemplo, el Mahoraja que creó en realidad tenía una regeneración y una habilidad para adaptarse mucho más fuerte que el original. Pero se le olvidó el detalle de la cuchilla infundida en energía maldita inversa. Que técnicamente era una de las cosas más peligrosas del original. Si él hubiera recordado ese detalle, todo hubiera terminado mucho más rápido, debido a que escuché ya también afectaría mucho a los pecadores. Pero bueno, creo que estoy divagando un poco.